Saludos a todos, soy David Velasco y hoy os presento un nuevo vídeo por el que estoy realmente contento. Tengo mucha ilusión de contaros todas estas novedades que son relativas a Skogsgraven, esta nueva propuesta de un juego de rol en solitario que tiene el mismo formato de Insula Mortis y de Apocalipsis, Civilización Perdida, con un oráculo gigantesco. En este caso tiene 5.600 secciones que darán respuesta a todas vuestras preguntas para poder jugar a rol en solitario. Llevo trabajando los últimos meses muy duro en este proyecto porque quería ofrecer algo completo, algo original, y la verdad es que al final el resultado pues son 2 libros que son los que tenéis en pantalla, el de la izquierda que sería el manual básico y el de la derecha que sería un suplemento que trae un bestiario con 100 monstruos y un libro de retos, pero ahora lo veremos todo con más detalle, ¿no? Solo adelantaros que este Skogsgraven, la ambientación es fantasía épica oscura, en un mundo que está plagado de monstruos y bestias y en el que vosotros como protagonistas vais a encarnar a un Cazárida, que es una figura que he creado para una especie de buscador de monstruos, buscador de verdades, de tesoros, reliquias, pero ahora lo veremos con más detalle. Como veis, aquí tenéis las portadas de los 2 libros y como digo, estoy súper contento. Y este Skogsgraven tiene también su mapa, un mapa gigantesco que en realidad está en blanco, como veis, salvo por las ciudades amuralladas y las aldeas con empalizadas, ¿no? Aquí todas las poblaciones están bien protegidas, tanto por empalizadas de madera como por murallas. Y aquí tenéis, en el mapa van a aparecer están ya marcadas todo lo que son las ciudades y las aldeas, pero no sabéis ni a qué raza, ni el tamaño, ni nada. Todo eso lo decidirán los dados. Y lo mismo que todos los terrenos que hay por en medio. Cuando estéis viajando de una ciudad a otra, la manera de hacerlo, bueno, en principio este mapa lo tenéis en la web para descargar y es un mapa gigantesco. Aquí os lo voy a enseñar. Si hacéis zoom, pues como veis, lo vais a tener todo a vuestra disposición, lo tenéis ya para descargar. Y si hacéis zoom es gigantesco, lo podréis imprimir, usarlo en digital, como queráis. Lo que decía es que en el mapa está en blanco, no sabéis si esto, por ejemplo, son montañas, si por aquí hay un bosque. Sin embargo, a la hora de viajar, por ejemplo, en la partida de prueba que hay en la web, o sea, que hay en el libro una partida de ejemplo, ¿no? que comienzo yo a narrar, se comienza con un viaje de Rosto a Blaerios, ¿no? Entonces, la manera de hacerlo es cuando queráis viajar de un sitio a otro, debéis decidir la escala en la que queréis manejaros. Por ejemplo, podríais decidir que de esta ciudad a esta, pues hay 10 hexágonos de las plantillas de hexágonos que ahora veremos a continuación. Entonces ya a partir de ahí, si establecéis que, por ejemplo, en cada hexágono de terreno salvaje tardáis en recorrerlo una mañana o una tarde, pues ya sabéis que los días que vais a tardar. Entonces así sería todo. Vosotros decidís la escala, le asignáis un número de hexágonos más o menos en línea recta de lo que serían los viajes y de ese modo vais a ir confeccionando vuestro mapa, llenándolo con todos los terrenos. Bueno, ahora lo veremos. Volvemos un poco aquí al mapa. Como veis, como digo, lo tenéis en la web para descargar y estoy súper contento. Bueno, aquí veis que hay 2 tipos de construcciones. Una son las aldeas o ciudades, dependiendo de su tamaño, eso ya lo decidirán los dados, son los que aparecen con este iconito de una ciudad. Pero aparte hay otro que son las torres, que aparecen con diferentes iconos. Aquí hay uno distinto. Por esta parte, pues hay más. Aquí tenemos un broca, es que se queda fuera de la pantalla, que tiene otro icono distinto, como veis. Las torres son las llamadas torres de los Daerun o de los hechiceros, que como ahora veremos, pues son distintos de lo que son las ciudades y aldeas y ya están marcadas. Cuando lleguéis a una torre, pues ya sabréis que esa pertenece a un hechicero, esa torre en cuestión. Pero bueno, sin más preámbulos, voy a enseñaros lo que serían los libros. Como siempre suelo hacer en estos vídeos, estos archivos son los archivos de imprenta, así que todo lo que vais a ver en pantalla es exactamente lo que luego vais a tener en los libros. Por si tenéis curiosidad, el manual básico tiene 630 páginas y lo que sería el suplemento, el bestiario, que aquí tenéis, serían 252.
252, suplemento, bestiario y libro de retos, que ahora veremos, pero vamos a volver al manual básico. Aquí tenemos 630 páginas. Empieza con una nota en la que explico un poco los motivos de este juego. Como siempre, todas las fichas y todas las plantillas las vais a poder descargar de mi página web, de david-velasco.net. Ahí en el apartado de rol en solitario encontraréis este nuevo Skullgraven y ahí lo tenéis todo a vuestra disposición. Tanto las páginas de muestra como toda la plantilla de hexágono, el mapa color tamaño gigantesco. Aquí tenéis el índice de oráculos, la ficha, que también pues, ya está en la web para descargar. Y la parte de los estados. Pero aparte de esto, en la web también encontraréis más material, como por ejemplo un resumen de reglas. El índice este también lo vais a poder descargar para que lo podáis imprimir en otra ficha aparte y lo tengáis siempre a mano. Entonces, si le veis, vamos a echarle un vistazo al índice, que en realidad de las 630 páginas que tiene el libro, solo recojo aquí en el índice hasta las 195, porque desde ahí en adelante, desde prácticamente las 200 hasta las 630, son todo oráculos, ¿no? Que ahora después veremos el índice de oráculos, entonces, pero aquí, al principio, como veréis, las reglas no van a empezar hasta la página 87. Porque en este caso he querido meter una ambientación de lo que es el mundo de Skullgraven, que está aquí al principio, como veis, introducción, los Cazáridas, que es este personaje que vaya a encarnar, ¿no? Historia de la caída de Skullgraven, geografía, razas de humanos, porque vaya a tener un total de 9 razas para elegir, que la verdad es que estoy súper contento como ha quedado, que ahora veremos. Y ya pues empezarían en la 87 las reglas. Ya todo esto sí son reglas, pero como pasaba en Apocalipsis o en Insula Mortis, las reglas son prácticamente las mismas, son muy sencillas, pero lo que pasa es que aquí se han incluido bastantes cosas, como por ejemplo se incluye magia a través del lanzamiento de hechizos, o magia a través del uso de pociones, con plantas y listado de pociones, y ahora lo veremos, pero la verdad es que las reglas básicas son las mismas. Es la tirada de 2 dados de 6 más el atributo, y vosotros le aplicáis la dificultad que creáis conveniente. Pero bueno, empecemos. Aquí tenéis la introducción de lo que va a ser este mundo de Skullgraven. Como digo, es un mundo de fantasía oscura y épica, ¿no? Plagado de monstruos, en el que vais a tener que tratar de sobrevivir. Bueno, tampoco me quiero extender demasiado, que en el libro ya lo podréis leer todo esto con calma, que esa es la idea. Los principios oscuros de cómo se formó el mundo, de cuáles eran los dioses que había, cómo se produjo su caída. Todo esto está aquí, hasta que en esta parte se me voy a detener un poco más, que se explica lo que son los Cazáridas, ¿no? Rol recomendado para el jugador. Los orígenes, cómo son personas que se encargan de luchar contra los monstruos y los orígenes que pueden tener, como por ejemplo pueden ser vástagos de una aldea arrasada, que donde tú vivieras pues quedó totalmente destruido por un monstruo o por una secta, porque aquí también tienen mucha importancia los dioses oscuros, ¿no? Con sectas corruptas, con sus seguidores. Aquí podéis... La verdad es que es un mundo bastante salvaje y siniestro, lleno de sectas de gente corrupta, de asesinatos, rituales sangrientos, todo lo que podáis imaginar. Entonces, alguno de estos pudo acabar con vuestra aldea y eso motivó que os convirtierais en un Cazárida. O exiliados de la sombra, por ejemplo, puede ser un renegado de una de estas sectas de las que os hablo. Protectores de lo pequeño, ¿no? Gente que simplemente pues empieza por defender a su propia aldea y a partir de ahí pues termina convirtiéndose en un Cazárida. O buscadores de la verdad, ¿no? De estos hay un saber oculto desde la antigüedad que ha quedado escondido y tú puedes querer desvelarlo, ¿no? O portadores de secretos prohibidos. Hay algunos que son guardianes precisamente de estos secretos y que su objetivo es que no caiga en las manos equivocadas, como puede ser una secta que adore a un dios oscuro, ¿no? Entonces aquí un poco los objetivos de los Cazáridas es una lucha constante, ¿no? Por una parte para resistir a la corrupción que hay en este mundo, para defender a los inocentes, buscar y conservar el conocimiento perdido y cumplir misiones y eliminar monstruos, ¿no? Y esto sería la base del juego. Cumplir misiones y eliminar monstruos. Para eso he creado el suplemento, ¿no? Pero aparte, ese suplemento que va a ser totalmente opcional, precisamente para que sea opcional, en este libro, en los oráculos, he creado un generador tanto de monstruos como de misiones, un generador infinito, es decir, haciendo tiradas de dados vaya a poder generar monstruos infinitos con multitud de características distintas y lo mismo misiones muy diferentes, que ahora si acaso las podemos comentar.
Historia de la caída de Skullgraven, como digo, esto un poco explica el pasado, cómo era la primera, cómo hubo diferentes eras hasta que se produjo aquí en la quinta. La quinta era la del despertar de los monstruos. En esta es en la que vamos a vivir nuestra aventura. Esta sería la era presente en la que nos encontramos, ¿no? Entonces aquí se hace un poco, pues como digo, el balance de todo lo que ha sido el pasado hasta la actualidad, imperios que existían en Skullgraven que ahora ya no existen, los dioses que había, que cayeron, por ejemplo, deidades primordiales y olvidadas, como veis, entidades oscuras, prácticas y pactos oscuros, la influencia de estos dioses en el destino de Skullgraven. Como veis aquí lo tenéis todo explicado. Ahora, geografía y terreno de Skullgraven. Estos son regiones malditas que son especialmente peligrosas y que tienen su propia tabla incluso en el índice de oráculos. Lo bueno de estos lugares es que yo no lo he marcado en el mapa en ningún sitio concreto, es decir, vosotros lo vais a poner donde queráis dentro del mapa para crear una tierra de Skullgraven única que como más os guste y que sea vuestra, ¿no? Entonces vais a poder situar ahí, como veis aquí, el pantano de los susurros, la llanura de los 1000 ecos, las colinas sangrantes, el desierto de cristal, el bosque de las raíces muertas, la grieta de los condenados, el valle de la sombra, los campos de los perdidos y la costa de las almas ahogadas. Es decir, estos serían lugares especialmente corrompidos, ¿no? Por la oscuridad, por los dioses, por monstruos, que los vais a poder situar donde queráis y hacer un mapa único. Pero aparte todo el mundo está bastante mal, ¿eh? No os penséis que estos sitios van a ser los únicos en los que vaya a correr peligro. Bueno, aparte también hay bosques y ríos oscuros que son especialmente corrompidos, ¿no? Los ríos oscuros pues fluyen con un agua muy densa, ¿no? Viscosa, negra, y los bosques oscuros pues también lo podéis imaginar, ¿no? Con árboles retorcidos, niebla, todo lo peor que podáis imaginaros. Aquí se explica un poco pues eso, la fauna, cómo son los ríos oscuros, la presencia de la magia negra. Como digo, en esto que es la ambientación no me quiero detener mucho porque esto lo vais a poder leer con tranquilidad. Aquí sí se hace hincapié en que todas las ciudades están amuralladas y las aldeas fortificadas, ya que es la única manera de protegerse tanto de bandidos como de sectas peligrosas, como de los monstruos que llenan las tierras de Skullgraven. Entonces se explica un poco cómo todas las ciudades están amuralladas, cómo las aldeas están fortificadas con distintos tipos de murallas, de empalizadas. Los peligros ocultos, pues seguimos. Bueno, aquí también se habla un poco porque, y de esto también, en el índice de oráculos vais a tener unas tablas especiales para explorar todas las catacumbas y las ruinas del mundo antiguo que encontréis en vuestro camino a la hora de explorar las tierras de Skullgraven, ¿no? Tanto catacumbas como ruinas van a ser lugares muy especiales. Y para eso en el suplemento está el libro de retos, que va a ser, el libro de retos sirve precisamente para explorar ruinas y catacumbas haciendo tiradas aleatorias, ¿no? Al azar vais a ir visitando distintos números de secciones que aparecen en ese suplemento que os va a servir para abriros paso por vuestras ruinas y catacumbas. No obstante, si no tenéis el suplemento o no lo queréis usar, como digo, en el manual básico hay sus propias tablas de 100 secciones de cosas que os pueden suceder en las catacumbas. Hay 100 para catacumbas y 100 para ruinas, es decir, están diferenciadas con sucesos, descubrimientos, situaciones que son solos que os pueden ocurrir tanto en las catacumbas como en las ruinas. Y aparte, como digo, el suplemento, por si queréis más profundidad o hacerlo de un modo más especial. Bueno, esto sigue un poco explicando, como veis, las torres de los Daerun, que son de los hechiceros, de las que os he comentado un poco al ver el mapa. Y aquí, bueno, llegamos a esta parte que sé que os va a gustar especialmente, que son las razas de humanos que vais a poder elegir a vuestro Khazárida, ¿no? Porque los Khazáridas no son una raza en sí, pueden pertenecer a cualquier raza, puede ser un Khazárida. Entonces, os la voy a describir brevemente. Los Borakir me gustan bastante porque son, ahí veis una ilustración de lo que podía ser un Borakir, son bárbaros estilo Conan, pero se le añade además que son caníbales, ¿no? Entonces, bueno, antes de continuar con la raza, todos no tienen, en el mapa no está dividido en territorios concretos, este es de los Borakir, este es de los otros, no, todos están mezclados de manera que siempre cuando vayáis explorando el mapa será el azar quien decida si una ciudad o una aldea pertenece, por ejemplo, a los Borakir. Hay unas tablas en las que tendréis que tirar y de ese modo lo iréis descubriendo. Bueno, aquí tenemos los Borakir, como digo, los Svalir. Los Svalir son una especie de nómadas
son expertos en venenos y pócimas. Estos no viven en lugares concretos, no tienen ciudades, no tienen aldeas, sino que siempre van recorriendo las tierras de Skullgraven, recolectando plantas y ofreciendo su servicio a quien le pueda pagar. Estos serían los Svalir. Ahora pasaríamos a los Ulfarban. Estos serían una especie de montaraces, ¿no? Son habitantes de las montañas y son expertos cazadores y rastreadores, ¿no? Su arma predilecta pues son los arcos y armas de este tipo a distancia. Estos son los Ulfarban. Ahora pasaríamos a los Hotnar. Esto rápidamente para que lo comprendáis serían más cercanos a una especie de vikingos, ¿no? Los Hotnar, una especie de vikingos también de ese estilo. Luego los Kaeladrin. Los Kaeladrin, voy a pasar aquí que hay una ilustración porque estos serían una especie, sería el caballero más clásico, ¿no? Serían los caballeros del rey Arturo para que los comprendáis de una forma más rápida, ¿no? De hecho son los únicos que tienen las ciudades de mayor tamaño que vaya a encontrar en Skullgraven, siempre son de los Kaeladrin, porque son además la raza más numerosa y la más civilizada, ¿no? Y los que cuentan con las ciudades más grandes, los Kaeladrin. Luego las Niborias. Las Niborias son una especie de amazonas porque son mujeres, únicamente son mujeres guerreras que viven en los bosques, ¿no? Estas serían las Niborias. Luego pasaríamos a los Hotdrau. Estos son los más escasos de Skullgraven y lo que los caracteriza es que son una especie de oráculos o videntes. ¿Pero qué les pasa? Que a medida que ellos van desarrollando lo que llaman el ojo del alba, que es esa visión del otro lado, de cosas futuras, de visiones especiales, a medida que desarrollan ese ojo del alba, van perdiendo su propia visión física, se van quedando ciegos. Entonces los más poderosos son ciegos, pero tienen desarrollado ese ojo del alba. Estos serían los Hotdrau. Luego tendríamos los Eidirun. Los Eidirun son muy especiales porque tienen la capacidad de separar su alma, su espíritu del cuerpo, ¿no? De modo que pueden dejar el cuerpo, por ejemplo, tumbado en una cama, pero moverse en espíritu por ahí. Sería una especie de algo así como cuando Frodo se pone el anillo en El Señor de los Anillos, pero sin contar con esa presencia negativa del Señor Oscuro, ¿no? Sino que ellos se desdoblan, el cuerpo queda en una parte y ellos se ven como una especie de sombra, se pueden mover a su antojo por el mundo. Estos serían los Eidirun. Y ya finalmente tendríamos los Daerun, que son los hechiceros clásicos, ¿no? Para que lo comprendáis rápidamente, los Daerun pues serían los hechiceros que normalmente cada Daerun vive en una torre, ¿no? Las torres son unos microcosmos, por decirlo así, en lo que un Daerun sería la especie de rey, ¿no? El gobernante. Aparte, en esas torres, no imaginéis, cuando se habla de las torres de los Daerun, no imaginéis una torre pequeñita, no. Sería una torre gigantesca que sería como una propia ciudad, la torre en sí, en la que hay toda una sociedad, ¿no? Porque hay aprendices, artesanos, un montón de gente, todos bajo la tutela de ese Daerun, que les ofrece protección, pero también es como un arma de doble filo porque los Daerun no toleran ningún tipo de traición y tolerar a tu señor a un Daerun normalmente pues se paga con la muerte. Entonces esto ya sería la última raza, los Daerun, y vaya a poder elegir cualquiera de ellas para encarnar a vuestro Cazárida. Aquí se explica un poco, pues eso lo que había dicho, la comunidad de cada torre, un poco, y ya está. Y ya pasaríamos a lo que son las reglas. En las reglas no me quiero extender demasiado porque son prácticamente las mismas que en Ínsula Morti y que en Apocalipsis. Si queréis, de Apocalipsis y Civilización Perdida tengo un vídeo que dura 1 hora en el que prácticamente se explican todas las reglas. Así que en este vídeo, como hay mucho más material que comentar, no me quiero extender demasiado en las reglas. Solo voy a comentar las partes que son nuevas, propias de Skullgraven, como puede ser, por ejemplo, la magia o la mejora de personaje, que es algo que he añadido y que estoy muy contento con cómo ha quedado. Entonces esto, lo que se explica con un juego de rol, lo saltamos, material. Como digo, los puntos de vida son los mismos, son 15, y después tenemos los atributos básicos, fuerza, destreza, percepción, inteligencia y carisma, en los que tendremos que repartir pues 3 puntos, un mínimo, o sea, tendremos que repartir 7 puntos entre fuerza, destreza, percepción, inteligencia y carisma, con un mínimo de 0 y un máximo de 3. 7 puntos a repartir, pero ¿qué pasa? Que aparte de esta regla básica, habrá reglas específicas
en función de la raza que hayas elegido para tu personaje, que se explican en la siguiente página. Por ejemplo, si eliges un Borakir, que son esos bárbaros estilo Conan, pues como mínimo el personaje debe tener fuerza 2 y su límite de inteligencia es 1. O si eliges un Daerun, que son los hechiceros, como mínimo el personaje debe tener inteligencia 3, que es el máximo que se puede alcanzar, tiene que tener 3, y su límite de fuerza es 1. Entonces, como veis, aquí cada uno tiene sus reglas específicas. Entonces aquí veis un ejemplo de Hot Draw, por ejemplo. Si vemos los Hot Draw, que eran esos videntes, ¿no? Como mínimo el personaje debe tener inteligencia 2 y su límite de percepción es 1. Entonces, veis aquí este Hot Draw, le hemos puesto inteligencia 2, que es el límite, y el mínimo de percepción, no, y su límite de percepción es 1. En este caso ni siquiera en el ejemplo se ha llegado al límite, lo hemos dejado en 0. Entonces, como veis, para distribuir estos 7 puntos entre los atributos principales, tenéis que seguir la regla básica de que mínimo 0 y máximo 3, y aparte la regla específica de la raza. Luego la tirada de dados, que es básicamente 2 dados de 6 más el atributo de la acción que estemos haciendo, al que le asignamos una dificultad: fácil, media, difícil o muy difícil. Si es media y con los 2 dados más que queremos escalar un muro, pues será destreza. Si tenemos 2 y sacamos en los dados un 6 y un 3, que ya suma 9, más 2, 11. Si antes le habíamos asignado que la dificultad era media 9, pues podemos escalar ese muro sin problema. Como veis, es muy sencillo y aquí está todo explicado con ejemplos, como siempre. Crítico y pifia, que es sacando un doble, sacando un 6-6, un 1-1, si se consigue igualar la dificultad, sería un crítico, y si no se consigue, pues sería la pifia. Los puntos de maestría los iréis ganando a medida que juguéis vuestra aventura y os sirven para sumar puntos en las tiradas, ¿no? Si gastáis un PM antes de hacer la tirada, podéis sumar 1, aunque también lo vais a poder gastar a posteriori después de hacer la tirada. En ese caso, el gasto será doble. Para subir un punto tendréis que gastar 2 PM. Aquí se explica todo, cómo usar los PM. Bueno, aquí viene el listado de habilidades especiales, que tendréis que elegir 2 para vuestro personaje: superviviente, cazador, recolección, artesano. Tenéis un montón, no me quiero extender. Tendréis que elegir 2 para vuestro personaje y apuntarlas en la ficha. Todo hasta aquí. Ahora los estados. Esto tenéis una ficha que podéis descargar, que lo vais a tener. Esto sirve para, si tenéis esa ficha delante a la hora de jugar, pues vais a poder recurrir a ella en todo momento para ir marcando o borrando los estados que os estén afectando. Por ejemplo, si no habéis comido en un día, pues tenéis que marcar que estáis hambrientos, lo que te hace perder un punto de vida al final de la jornada, y esto se irá acumulando si pierdes más. O si estás motivado, tienen más 1 en todas las tiradas durante 12 horas debido a un hallazgo importante o un evento positivo. Es decir, aquí esto es irse fijando un poco, ir marcando y borrando los estados que vayáis consiguiendo. Las reglas del combate cuerpo a cuerpo, que básicamente pues, se basan en la misma tirada que hemos explicado, pero con fuerza. Si se alcanza la dificultad, dañamos al enemigo, y si no se alcanza, el enemigo el que nos daña a nosotros. Y ahora le haremos el daño en función del arma que estemos usando. Con desarmado haremos media herida, con un arma pequeña como piedra, garrote, cuchillo 1, con arma más poderosa como hacha, espada o cimitarra 2, y con arma devastadora como hacha de batalla, espadón, mangual, martillo de guerra 3 heridas. Aquí se explica cómo usar los PM en combate. Y bueno, y aquí también he añadido las reglas de localización del daño y armadura, ¿no? En lo que aparte se añadiría la tirada extra, como ocurre en 1000 libros juegos, que por ejemplo, una vez que si somos nosotros los que vamos a herir a nuestro enemigo, podemos tirar otro dado para ver dónde le damos. Si sacamos un 6, le daríamos en la cabeza, con lo que el daño, aparte de esta herida, por ejemplo, si le estamos atacando con un hacha, que le haríamos 2 heridas, si le estamos dando en la cabeza, haríamos 3 más y le haríamos 5 heridas. Aparte de esto, tendríamos que descontar pues la posible armadura que lleve nuestro enemigo en función si le protege un punto o 2. Aquí se explica todo y no tiene mayor problema. Los ataques a distancia pues es igual, se basa en la tirada de 2 dados, le asignamos la dificultad y la tirada sería en este caso sobre destreza en vez de sobre fuerza. Aquí un poco para guiarte en las dificultades para... No, esto sería ya para cuando nos están disparando a nosotros. Si por ejemplo nos está disparando un arquero, pues la dificultad que tendría esta tirada, la tirada de evasión que se llama, para ver si el enemigo acierta o conseguimos evitar ese ataque a distancia. Entonces aquí se explica todo. Esto sí es nuevo, lanzamiento de hechizos, ¿no? Pues se basa en la misma característica, pero sobre tiradas de inteligencia en este caso.
Lo mismo en los hechizos, vais a tener muchísima libertad porque no hay un listado de hechizos. Es decir, vosotros vais a poder imaginar lo que queréis lanzar una bola de fuego, que queréis hacer que algo se mueva con la mente, ¿no? Lo que queráis vais a poder hacer porque no, como digo, no hay un listado, es lo que vosotros queráis inventar. La dificultad de lo que queráis hacer, pues es un poco lo que viene marcado. Por ejemplo, aquí hay ejemplos fácil, la dificultad sería 7, por ejemplo, encantar un objeto simple o dañar a un enemigo debilitado. La dificultad ascendería a 9, ya lanzar un hechizo ofensivo básico o manipular elementos menores. Como veis, esta tabla os puede guiar para asignarle la dificultad al hechizo, a ese hechizo que queráis lanzar, que puede ser cualquiera que se os ocurra. Y aparte de la dificultad, esto tendrá un gasto en puntos de hechicería, ¿no? Que también, usando esta tabla, pues lo podéis guiar. Cada hechizo que queráis lanzar tenéis total libertad para crearlo, pero vais a tener que asignarle una dificultad siguiendo esa tabla y también un gasto en puntos de hechicería siguiendo esta tabla. Los más básicos solo gastarán 1, los intermedios 2 y los más poderosos 3 puntos de hechicería. Tirada de dados, jugador de azar, 2 dados de 6 más inteligencia. Si iguala o supera la dificultad, el hechizo tiene éxito. El resultado determinará el daño o efecto provocado según la siguiente tabla. Aquí son ejemplos. Esta tabla, por ejemplo, de efecto básico, una herida, paraliza un turno, son para que os sirva de guía para cualquier hechizo que queráis lanzar. Aquí lo que podría pasar al fallar hechizo, no ocurre nada, pero los pH se quedan gastados. Eso lo habéis perdido al intentar lanzar el hechizo. Y ahora hay personajes, la raza influye, no todos los personajes van a tener acceso al lanzamiento de hechizos, de hecho son muy pocas razas. Como veis aquí, los Boraki no tienen. Los Svalir, su magia es de otro tipo, es de pociones que veremos a continuación, por tanto tampoco. Y los demás no. Los únicos que tienen acceso al lanzamiento de hechizos serían las tres últimas, los Hot Draw, esos videntes que van perdiendo la vista, los Seidirun, que son esos humanos capaces de doblarse, ¿no? De que su alma se separe del cuerpo, y los Daerun, por supuesto, que son los hechiceros. Estos son los únicos que van a tener acceso al lanzamiento de hechizos, pero no os preocupéis porque hay más magia. Bueno, aquí se explica un poco cómo se ganan los puntos de hechicería y los puntos iniciales con lo que empieza la partida en función de las razas que hayáis elegido, 3, 5 o 7 en función de las 3 razas que tienen acceso a este tipo de magia. Bueno, aquí se dan algunos consejos para interpretar el lanzamiento de hechizos y que os sumerjáis más en el juego, ¿no? Por ejemplo, la pronunciación de palabras arcanas. Podéis crear una palabra al instante lanzando 3 dados de 10 y os dará 3 sílabas con las que podéis crear una palabra que va a ser única, ¿no? Por ejemplo, si sacamos un 3, pues Linra. Aquí tenéis ejemplos, ¿no? Skarnarar, Tameror, como veis, esto solo si lo queréis usar, claro, para crear palabras únicas para algún hechizo. Y lo mismo con movimientos de mano, ¿no? Si os queréis sumergir más todavía en el personaje, pues aquí se dan algunos consejos de cómo podéis mover las manos, ¿no? A la hora de lanzar vuestros hechizos y pronunciar vuestras palabras para sumergiros aún más en el juego. Aquí ya llegamos al otro tipo de magia, la magia a través de pociones. Entonces, también está limitada en función de la raza y sobre todo de los puntos de inteligencia que tengan los personajes. Los Boraki no tienen acceso. Los Svalir, por supuesto, se dedican a eso, sí tienen acceso a la creación. Y además, cuando buscan plantas, lanzan un dado de 100, que ahora lo veremos. Los Ulfarban sí tienen acceso a la creación de pociones. Es que lo de buscar plantas, vais a tener un listado de 100 plantas. Pero algunas razas, como los Svalir, conocen las 100 plantas. En Skullgrave habrá muchas más. Esas 100 son las más básicas, que tienen propiedades mágicas, que a todo Svalir pues se lo enseñan desde niño, entonces conocen las 100. Otras razas van a conocer ya unas plantas más limitadas, ¿no? Del listado, por ejemplo, los Ulfarban, vamos a leerlo. Sí tienen acceso a la creación de pociones, pero las pociones se hacen con plantas. Y para poder buscar plantas, cuando esté en un bosque, por ejemplo, solo va a poder encontrar las que él conoce, las otras no las conoce y aunque las vea no sabe ni para qué sirve. Entonces, para poder buscar plantas deben tener algún punto en inteligencia, es decir, si el Ulfarban tiene 0 en inteligencia no va a poder hacer pociones. Ahora, si tiene algún punto, ya sí, porque en ese caso va a poder buscar. Lanzará un de 10 en vez de un de 100 que lanzaban los Svalir, es decir, solo conoce 10 plantas mágicas, lanzará un de 10 en vez de un de 100 si tienen un 1 en inteligencia. Un de 20 si tienen un 2 y ya si tienen 3 en inteligencia si tiran un de 100.
¿Qué pasa? Que si tú tienes, si eres Sulfarban y tienes inteligencia 1, solo vas a conocer 10 plantas, con lo que vas a hacer muy poquitas pociones, solo las que cuentan con esas plantas. De todos modos, tampoco os preocupéis, porque las 100 plantas tienen un uso básico al que se recurre sin mezclarla con otra planta, sin crear una poción. Es decir, yo tengo esta planta y simplemente esta planta ya tiene sus propiedades mágicas que las puedo usar. Por tanto, si tienes, por ejemplo, un 2 en inteligencia, un Sulfarban con un 2 en inteligencia, tiras un de 20, vas a poder recurrir a los 20 usos básicos de las plantas mágicas, aunque puedas hacer solo muy poquitas pociones, que son las que se pueden mezclar con las 20 primeras plantas. Entonces aquí veis cada raza os dice si tienen acceso o no a la creación de pociones y el dado que tiran a la hora de buscar plantas, que va a marcar las plantas que conocéis y por tanto las pociones que podéis crear. Aquí se explica todo eso, se pone un ejemplo. Bueno, también se dice que podéis comprar plantas en los mercados, aunque son bastante caras y por supuesto solo vais a poder comprar aquellas que conocéis. Otras, si las veis a la venta, pues no os va ni siquiera a interesar porque no las sabéis usar. Entonces aquí veis como cada vez van haciendo más poderosas las plantas de la 1 a la 6, que son las más básicas. Fijaros que los que tienen inteligencia 1 y no tienen un acceso general, solo van a tirar un de 10 a la hora de buscar plantas. Es decir, son las más básicas. De la 1 a 6 cuestan 5 escudos y las más poderosas cuestan 30 escudos, solo una dosis de una planta. Aquí tenéis el listado de las pociones que se pueden crear. Todas las pociones, hay 30 en total, están de la sección 101 a la 130. Ahí donde vais a encontrar su efecto, todo detallado. Pero aquí os dice qué plantas se necesitan para crear esta poción. Lo bueno que tiene la creación de pociones es que no vais a necesitar una planta concreta, que sería más difícil. Es decir, va a ser fácil crear pociones porque cada poción necesita una planta de un rango de 10. Por ejemplo, crear la poción de la sección 101 no necesita la planta 1 o la 2 o la 3 concreto, no, necesita cualquier planta de la 1 a la 10 del listado de 100 más una planta del 81 a 90. Por ejemplo, yo podría crear la poción 101 con la planta de la sección 8, que está dentro de la 1 a la 10, y con la 84, que está dentro del rango. Como veis, si un personaje solo tira un dado de 10 a la hora de buscar plantas, solo conoce estas plantas, con lo que la poción 101 no la va a poder crear porque necesita una planta del 81 a la 90. Pero sí va a poder crear la poción 121. ¿Por qué? Porque necesita dos plantas de la 1 a la 10. En este caso el único requisito es que tienen que ser plantas distintas. Eso está explicado en la regla, no os preocupéis. O sea, podría crear la poción 121 mezclando, por ejemplo, la planta 2 y la 9. Entonces aquí tenéis los requisitos de cada planta con el rango, los requisitos de cada poción con el rango de las plantas que necesita, ¿no? Por ejemplo, la 112, una planta de la 11 a la 20 y una planta de la 61 a la 70, que son las secciones en las que se encuentran las plantas a la hora de buscar. Aquí está cómo crear, bueno, aquí se explica y ya está. Esto solo son reglas de cómo crear la poción, que podéis hacerlo más o menos complejo por si queréis añadir una tirada de dados de inteligencia, que es opcional o no, porque si consideráis que vuestro personaje ya sabe crearla, pues nunca falla, pero bueno, aquí se explica un poco cómo crear la poción. Luego las reglas de persecuciones a caballo a pie son las mismas que ya aparecían en Apocalipsis, entonces tampoco me voy a extender, aquí está todo explicado. Sigue, fin de la persecución, ejemplo de persecución, como veis está todo al detalle. El inventario, que esto es lo que vaya a ser capaz de transportar, ocurre lo mismo que ocurría en Apocalipsis, fuerza más 5, pero vais a poder agrupar en estos espacios que tenéis objetos pequeños, ¿no? Para que sea más realista lo que podéis cargar, ¿no? Aquí no me voy a extender. Luego, en la moneda que se va a usar en el juego son los llamados escudos de hierro negro. Y aquí, bueno, aquí se explica un poco y aquí pues tenéis un mercado que vais a poder aplicar pues en todas las ciudades y aldeas que visitéis, pues son los productos más básicos que tenéis a vuestra disposición. No obstante, por aquí creo que lo digo. Sí, digo, a partir de esta selección, usándola de referencia, puedes ponerle precio a cualquier objeto que no aparezca en estas tablas y que podría estar a la venta en algún rincón de Skullgrave. Es decir, a partir de estas tablas básicas, podéis comprar cualquier otro objeto que consideréis oportuno y con los precios que aparecen aquí, usarlo de referencia para ponerle precio a ese nuevo objeto que no está en la tabla.
Entonces, como veis, hay un montón. Los puntos de argumento que se usan igual que en Apocalipsis y en Insula Mortis. Tenéis que asignar 3 cantidades, como por ejemplo 3, 6 y 9. A medida que los vayáis ganando, que se consiguen cada vez que logréis un hito importante, un descubrimiento en vuestra aventura que os acerque a vuestro objetivo. Si estáis jugando con 3, 6 y 9, cuando consigáis 3, significa que ha terminado el planteamiento de vuestra historia. Cuando consigáis 6 es que habéis finalizado el nudo, y cuando consigáis 9 sería el final de la historia, ¿no? Es que habéis alcanzado todos vuestros objetivos. Aquí está también todo explicado. Cómo se recuperan puntos de vida, tampoco me voy a extender. Presencia de lo sobrenatural. Los puntos de locura, lo mismo, son opcionales, lo iréis acumulando, pues si veis a monstruos muy desquiciantes, si veis sucesos macabros, podéis decidir jugar con los puntos de locura, que son opcionales, y ir interpretando esa locura, como dice aquí, como demencia, locura, paranoia, enajenación, estrés, ansiedad, angustia. Pero no os preocupéis, porque gastando puntos de maestría, gastando 2 a la vez, podréis descontar un punto de locura de vuestro personaje. La motivación del personaje, pues si lo queréis decidir al azar, hay una tabla con 100 oráculos, ¿no? De las 5.301 a las 5.400. Y ahora aquí cómo avanzar en la trama sin atascarse, que es la exploración usando esas plantillas de hexágonos, en la que hexágono a hexágono pues iremos recorriendo tanto los interiores de ciudades y aldeas como las tierras salvajes, ya sea bosques, montañas, páramos, costa, cualquier cosa. Entonces aquí se explica cómo vamos explorando esos mapas, cómo nos vamos moviendo por ellos. Como cuando llegamos a una nueva ciudad tenemos que hacer una tirada de dados, como he dicho. Por ejemplo, lanzamos un dado de 6 para ver si estamos con 1 o 2 sería una aldea, con 3, 4 una ciudad pequeña, 5 una ciudad, 6 una metrópoli, ¿no? Una aldea cogeríamos un mapa de hexágono, estaría formado por 20 más un de 20 hexágonos, sería más pequeñita. Una ciudad sería un folio completo de hexágono, una ciudad pequeña. Una ciudad normal, 2 folios de hexágono, y una metrópoli que solo pertenecen a los Caeladrin, ¿no? A esos caballeros artúricos, serían 3 folios de hexágono, la más grande. Entonces esa es la manera en la que iréis decidiendo cuando lleguéis a una ciudad, si es que vuestro personaje no la conoce, porque puede que la conozca, ¿no? Que sepa que Blaerios es una ciudad Borakir de tamaño, es una aldea. Pues si vuestro personaje ya sabe esa información porque la ha conseguido por otra parte, cuando lleguéis ahí no hace falta tirar, pero si os la encontráis y no sabéis lo que es, se decidirá al azar el tamaño. Y exploración de zonas salvajes, ¿no? Lo mismo, iremos hexágono a hexágono. Aquí se explica cómo se van haciendo las tiradas. Bueno, cómo se van haciendo las tiradas y cómo se pasa a la sección que corresponda. Aquí lo pone. Según su resultado, visitará la sección que corresponda de la 181 a la 200. Es decir, aquí hay 20 secciones que son de los distintos tipos de terrenos que os pueden salir: bosque denso, bosque ralo, meseta, páramo, una llanura, una montaña. Como digo, hay 20 terrenos distintos que os van a ir saliendo al azar en los nuevos hexágonos en los que vayáis entrando. Esto es lo que hemos dicho: cuando se llega a una ciudad o una aldea, pues hay que establecer su tamaño y a qué raza pertenece cada población. Esto es importante, como digo, porque si llegáis y os encontráis, los dados dicen, sacáis un 6 y es una metrópoli, pues en este caso la metrópoli, en Skullgrave, las metrópolis son exclusivamente de los Caeladrin. Pero si habéis llegado a una aldea, para saber de qué raza es esta aldea, tenéis que lanzar un de 100, ¿no? Si sale de 1 a 20, es una aldea Borakir. Si sale de un 52, pues una aldea Niboria, no de esas mujeres amazonas guerreras. Entonces, los porcentajes son distintos porque, por ejemplo, los Caeladrin no tienen aldeas. Son los más evolucionados y solo viven en ciudades grandes. Por ejemplo, las ciudades normales, está la pequeña, pero la normal solo están los Hornar, los Caeladrin o las Niborias. Y de ciudad pequeña lo mismo. Como veis, las cifras son distintas y los tipos de raza que hay en cada tipo de población también son distintas. Entonces, aquí con los dados vais a poder saber, cuando lleguéis a una nueva población, el tipo de raza a la que pertenece. Esto es lo que he dicho, mapas conocidos por el personaje. Como digo, si alguien os encarga ir a Cenizario, que es otra de las ciudades del mapa, a lo mejor esa persona que os ha encargado a llevar un mensaje ya os ha dicho que es una aldea Hotnar, ¿no? Entonces, pues ya no necesitaríais tirar cuando lleguéis. Luego, esto ya os lo explicaba antes: interiores, ruinas y catacumbas y torres de los Daerum. Pues cuando estéis en una ruina o una catacumba, vais a tener el suplemento si queréis usar. Pero si no, aquí tenéis sus 100 secciones
para irlas explorando. Y lo mismo con las torres de los Daerun. Esas torres de los hechiceros, si entráis en alguna, si tenéis valor para ello, pues también tienen sus propias 100 secciones de las 701 a las 800 para que exploréis esas torres y todas las cosas que os van a poder pasar en su interior. Como veis, hay oráculos para los interiores de catacumbas, ruinas, torres de los Daerun, y para el edificio en general también hay otra. Para los que no sean estos 3 tipos de edificios, pues hay otro oráculo con otras 100 secciones para su exploración general. También hay oráculo para os hablé antes de los bosques y los ríos oscuros y las regiones malditas que podíais situar en el mapa, como expliqué. También tenéis aquí otros 100 secciones para regiones malditas. Y también tenéis sucesos, estos son sucesos 20 sucesos que pueden pasar en los bosques oscuros y otros 20 en los ríos oscuros. Estos son poco frecuentes que os los crucéis en vuestro camino, por lo que hay muchas menos secciones. Bueno, pasamos a sucesos al azar. Al ir explorando el mapa, esto también ocurría tanto en Insula Mortis como en Apocalipsis. Voy a ir a la tabla directo. Tendréis que, al entrar en un hexágono, tendréis que tirar un dado. Entonces, si sale un resultado par, es que va a ocurrir algo al azar. A partir de ahí tendréis que tirar un de 100 en esta tabla. Si saca 1 o 2, va a ocurrir algo propio de la zona o el lugar donde estéis. En función de donde estéis, pues ya aquí os indica la tirada. Si estáis en unas catacumbas, en unas ruinas, si estáis en un bosque, vais a tener que hacer la tirada que os corresponda porque es un suceso propio del lugar donde estáis. Si sacáis un 3, pues que va a ocurrir un peligro inesperado salvo trampa. Con un 4, una trampa. Con un 5, os vais a sentir enfermos de repente, algo os va a pasar. Con un 6, suceso al azar de cualquier tipo. Con un 7, va a pasar un giro en la trama que puede que os afecte a toda vuestra historia. Con un 8, problemas para el protagonista. Con un 9, encuentros al azar de todo tipo. Y con un 10 tendréis que lanzar otro de 6 porque os vais a encontrar o con alguien solitario, o con un grupo, o encuentros peligrosos, ya sean sectas, animales, monstruos. Entonces, como veis, cada vez que se entre en un nuevo hexágono que estéis explorando, tiráis un dado. Si sale par, tenéis que hacer otra tirada porque algo va a pasar. Y esta es la forma en la que nunca os vaya a quedar atascado en Skullgraven, porque siempre os empuja con sucesos que van pasando, que vosotros vayáis reaccionando y que nunca os quedéis atascados en la trama. Aquí también se explica un poco viaje a caballo. Viajes en barco son muy importantes porque si os habéis fijado en el mapa de Skullgraven, voy a ponerlo un momento, en el mapa tenemos como un continente vastísimo, gigantesco, ¿lo veis? Hay un continente gigantesco por el que os podéis mover a pie, pero hay muchas islas, aquí islitas pequeñas, archipiélagos, hay otras islas más grandes separadas del continente, pero como veis, vais a necesitar moveros en barco. Entonces, aquí tenéis reglas de cómo se explica y en lo que hemos visto antes, en las tablas de los mercados también venía explicado el precio, ¿no? Que también se pone aquí. Por el precio adecuado, aproximadamente 4 monedas cada 10 kilómetros, que eso lo tendréis que valorar vosotros, pues podéis contratar un pasaje en un barco para que os lleve. Igualmente los viajes en barco no creáis que van a ser automáticos, porque también hay 100 secciones con sucesos que os van a poder pasar cuando estéis viajando en barco con un capitán, con una tripulación. Pues ahí también tendréis que tirar las veces que consideréis en función de los hexágonos que haya hasta vuestro destino. Si sale impar, por ejemplo, o si queréis que pase algo, pues ahí vais a tener esos 100 sucesos que os van a poder pasar en este viaje en barco. Luego aquí está lo que os hablaba, que si como el suplemento es opcional, vais a tener un generador de monstruos y misiones completamente infinito y aleatorio, ¿no? Lo tenéis, hay 10 secciones y 10 secciones en las que os va guiando, de la 981 a la 990 está para los monstruos y en las 10 siguientes está para el generador de misiones, que son infinitas. Bueno, aquí os habla un poco de este suplemento y ya, pues, el clima, escribe tu diario, pregunta todo lo que necesites, ya un poco son cosas más generales de esto. También se explica que se puede jugar al rol tradicional en grupo, ya sea con una persona haciendo de máster, que además no va a tener que necesitar preparar ninguna partida con antelación, porque al igual que ocurre en solitario, el libro te puede ir guiando, a ti haciendo de máster, el libro te puede ir guiando en todo momento con las cosas que van pasando, con lo que no vas a tener que preparar nada. O si queréis jugar varios con el libro haciendo de máster, es igual que en solitario, con lo que o el libro os va a ir guiando en todo momento a varios jugadores sin que haya la necesidad de que uno esté haciendo de máster.
Esto también estoy muy contento cómo ha quedado porque la subida de nivel y mejora del personaje, que lo he, en lugar de conseguir puntos de experiencia ni nada, como aquí todos quiero que se produzca de manera muy automática para que el jugador todo le vaya sucediendo de forma, como digo, automática sin que se tenga que preocupar, pues la subida de nivel va a ser a medida que el personaje consiga puntos de argumento, ¿no? Como hemos dicho, tú te ponías en la primera aventura 3, 6 y 9, por ejemplo. En la primera aventura, si la acabas, igual consigues 9, entonces subirías a nivel 2. Para subir a nivel 2 tienes que acumular 9, luego para subir a nivel 3, 15 más. Aquí os pongo el total. El total sería de 9, 24, 44, 69, 99. Necesitaríais 99 puntos de argumento para que vuestro personaje llegue a alcanzar el nivel 6, que sería el más alto. Y aquí, en esta tablita, aparece lo que mejora en vuestra ficha de personaje con la subida de nivel. Por ejemplo, cuando alcancéis el nivel 2, al conseguir 9 puntos de argumento, la regla que indica que cada 3 días que logres sobrevivir recibirás 2 puntos de maestría pasa a ser la siguiente. A partir de ahora, cada día que logres sobrevivir recibirás un PM. Es decir, antes cada 3 días se conseguían 2, ahora en el nivel 2 cada día se consigue 1. Es decir, ganas un punto de maestría más en ese cómputo de 3 días, ¿no? Lo cual está bastante interesante. Luego, si se pasa a nivel 3, tu personaje gana una nueva habilidad especial. Empiezas con 2 y ganarías una más que puede afectar a un montón de tiradas, con lo que se va haciendo más poderoso. Y así, pues, sucesivamente con las cosas que van mejorando a tu personaje. Estos ya son ejemplos de comienzo de aventura que yo he escrito un poco y la partida de ejemplo narrada por el autor, que pues aquí la tenéis. Que nada, y esto os invito a visitar la página web y a escribir reseñas en Amazon, que siempre me son muy, muy útiles y que os quedo muy agradecido por todos esos comentarios que me ponéis. Y aquí ya está la partida de ejemplo. En este caso no me he querido extender demasiado, pero está muy bien porque se usa tanto el generador de monstruos al azar como el de misiones aleatorias. Y ahí, con eso prácticamente, pues es que es infinito la cantidad de contenido que podéis sacar de este libro. Entonces, esto no me voy a entender porque es la partida. Y aquí ya llegaríamos al índice de oráculos antes de empezar lo que son los oráculos en sí. Como veis, las plantas de las que hemos estado hablando están en las secciones de la 1 a la 100, plantas. De las 30 siguientes son pociones. Y luego ya, pues todo lo que podáis imaginar. Raza de un personaje, inclinación, zona urbana, salvaje, edificios de artesano y comercio, edificios residenciales, lugares varios, catacumbas, ruinas, torres, bosque oscuro. Aquí están, ¿veis? Generador de monstruos y bestias, totalmente aleatorio, y generador de misiones. De las secciones 981 a la 1000, vais a encontrar estos dos generadores, que la verdad es que estoy súper contento con cómo han quedado. Viaje en barco, los sucesos en bosque, sucesos en praderas, colinas, montañas, pantanos, planicie, lagos, ríos, todos los terrenos que podéis encontrar, encuentros con gente solitaria, con un grupo, al azar de todo tipo, encuentros peligrosos, villanos, una lista de 100 villanos que pueden ser líderes de bandidos, por ejemplo, defectos, virtudes, rasgos de personalidad, estados de ánimo, comportamiento, profesiones, nombre, apellido, problemas, si no, algo especial en tierra salvaje, objetos de todo tipo, peligro inesperado, trampa, animales, clima, verbo, asunto, descriptores de todo tipo, motivación, rumores y leyendas, armas, recursos y provisiones, tesoros legendarios. Como veis, un oráculo súper completo y ya a partir de la 101 pues empezaría... Bueno, aquí me voy a detener un poco. Como he dicho, las 100 plantas sirven para hacer pociones, pero aparte cada planta tiene sus efectos, sus propiedades básicas a las que se puede recurrir. Por ejemplo, claro, van siendo más poderosas a medida que se sube, porque si recordáis, los personajes que menos magia conocen, al buscar tiran un dado de 10, es decir, solo van a poder encontrar estas 10 primeras. Que, por ejemplo, la cuarta, el mirto de piedra, su emplasto ayuda a sanar heridas. Como veis, es una planta básica con un uso básico al que vaya a poder recurrir. Pero aquí tenéis las 100, donde los personajes con acceso a ese tipo de magia pues la vaya a poder buscar. Y ya está, de este libro no me quiero extender demasiado tampoco, porque ya son todos los oráculos y nada, espero que os haya gustado, pero antes de acabar os quiero mostrar también lo que es el suplemento. Vamos a él. Aquí tenemos el suplemento con el bestiario y libro de retos, ¿no? Entonces, voy a leer un poco esto
esta obra de uso opcional es un suplemento del juego de rol en solitario Skullgraven. En este libro encontrarás un completo bestiario, en el cual aparecen un total de 100 criaturas, todas ellas con su correspondiente ilustración y con una amplia descripción de sus características. Pero además, en este suplemento descubrirás algo muy especial, un juego en sí mismo, que te permitirá explorar sin límite todas las catacumbas y ruinas de Skullgraven que encuentres en tu camino, visitando secciones al azar. Como veis, creo que es un complemento perfecto porque en primer lugar encontramos el bestiario, que es muy sencillo de utilizar. Una vez que los oráculos nos dicen que nos hemos cruzado con una bestia, ¿no? Podemos recurrir a ese generador infinito que tenemos en el manual básico, pero si tenemos el suplemento, nos venimos aquí y tiramos un dado de 10. Este resultado nos va a decir el tipo de bestia, que es tipo de criatura. De 1 a 4 es un ejemplar joven, con lo que va a ser un cachorro. De 5 a 9 es un ejemplar adulto y si sale un 10 ya es que es toda una bestia legendaria. Quizá pues se hable de ella o esté asolando una zona. Entonces, a partir de ahí, ahora ya solo nos queda hacer una tirada de 100 para saber la raza. Si en esta tirada, por ejemplo, sacamos un 7, pues es que nos hemos cruzado con un ejemplar adulto. Y ahora, imagina que sacamos un 7 en la tirada de 100, nos sale un 7. Entonces, aquí lo tenéis, 7, un Zarnak, que nos hemos cruzado con un Zarnak. Entonces, cada monstruo se divide en 2 páginas. En la izquierda tenéis la descripción y en la derecha tenéis una ilustración del monstruo con 3 fichas con sus características, ya sea un ejemplar joven, un ejemplar adulto o una bestia legendaria. Cada vez se va haciendo más poderoso. Entonces, como veis, si hubiéramos sacado un 8, pues que nos hemos cruzado con un Brizek. Aquí tenéis pues sus características, sus fichas y la verdad es que estoy súper contento porque hay 100 de todo tipo. Como podéis ver, voy a pasar así para que veáis unas cuantas. En la web también he puesto varias ilustraciones para que veáis los tipos de, de criaturas que os podéis cruzar. Y bueno, antes de que alguien me diga nada, ninguna ilustración de estos libros está creada con inteligencia artificial. Todas han sido compradas a través de Shutterstock. Y por ejemplo, estas de las bestias, pues había un ilustrador que tenía, creo que era 80 y tantos monstruos a la venta y los compré todos, y para completar las 100 pues le he añadido criaturas creadas por otros ilustradores, pero como digo, ni en el manual básico ni en este suplemento hay ni una sola ilustración creada con inteligencia artificial. Todas las he comprado y sus respectivos autores pues han cobrado lo que les pertenece, así que también estoy muy contento de eso, de que nadie, no me quiero meter en ninguna guerra de la que voy a salir perdiendo, así que para mí es un orgullo seguir pagándole a la gente por su trabajo. Así que nada, solo comentarlo. Y pues como veis, aquí tenéis un montón de ilustraciones de un montón de criaturas. Lo cierto es que hay algunas espectaculares y el juego que os da este suplemento creo que es brutal porque, mira, es que son espectaculares. Si os cruzáis haciendo estas tiradas nunca vais a saber qué tipo de criatura os va a salir en el camino, ni si es un ejemplar joven, adulto o bestia legendaria. Bueno, y ahora ya voy a pasar rápido para ir a lo que sería el llamado libro de retos. Aquí lo tenéis, el libro de retos. Sería algo lo mismo. Cuando un oráculo os diga que habéis descubierto, por ejemplo, una catacumba, pues lo primero será tirar un dado de 6, ¿no? Sacamos un 4, es que estamos ante una catacumba de tamaño medio, cuyas secciones están entre la 201 y la 300 de este suplemento. Ahora, una vez que sabemos que estamos entre unas catacumbas de tamaño medio, nos vamos a esta tabla porque a nuestro personaje le van a pasar un dado de 6 más 5 cosas. Entonces tiraremos un 6 más 5, si sacamos un 3, por ejemplo, es que al explorar estas catacumbas nos van a pasar 8 cosas. Entonces tiraremos 8 dados de 100. 8 dados de 100 que lo apuntaremos, imaginar 13, 24, los 8 resultados, tendremos que compararlo con las secciones de las medianas, que están de la 201 a la 300. Entonces, comparando esos 8 resultados con esas 8 secciones, pues veremos las cosas que va encontrando, los peligros a los que se va enfrentando, cómo nos va a remitir a que hagamos tiradas en el manual básico, cómo debéis ampliar eso. Lo que os ponga en estas secciones de este suplemento
solo es un pie para que vosotros lo expandáis, ¿no? Y, por ejemplo, si os cruzáis con un monstruo, que va a ser bastante fácil, pues eso no quiere decir que haya un combate directo, ¿no? Aquí en estas dos páginas se explica un poco, ¿no? Vosotros lo vais a tener que interpretar, porque puede que el monstruo, vale, lo hayáis detectado, pero él no se haya dado cuenta de vuestra presencia. O puede que el monstruo esté retenido con cadenas. O puede que ese monstruo esté luchando ya contra otro aventurero. Es decir, no quiere decir que sea un combate directo. Vosotros con los oráculos lo vais a poder completar, ampliar, expandir todo lo que queráis y dirigirlo en otro sentido, ¿no? Para que no sea siempre, es decir, automático, monstruo, combate, ¿no? Vais a poder tener un montón de juegos con el manual básico para poder expandir eso. Por ejemplo, una trampa, lo mismo, vaya a poder tirar en las trampas, pero no quiere decir que la trampa ya hayáis caído en ella. A lo mejor le podéis añadir una tirada de percepción para ver si os dais cuenta o no. Pueden pasar infinidad de cosas. Entonces, como digo, también estoy súper contento con este que he llamado libro de retos para explorar catacumbas y ruinas. Así que nada más, ya me acerco casi a la hora de vídeo, creo que ha quedado bastante completo y si me he dejado algo, pues no os preocupéis porque sabéis que siempre me tenéis a vuestra disposición en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, me tenéis en Discord, en mi grupo, donde estoy siempre disponible para responder todas las preguntas, tanto en Discord como en Telegram. Os invito a entrar en el grupo de Telegram, que la comunidad no deja de crecer cada día y ya no solo respondo dudas yo, sino que la propia comunidad responde. Así que os invito a uniros a mi grupo de Telegram. Y nada más, como digo, lanzo este nuevo mundo, este Skullgraven, con muchísima ilusión, porque creo que ha quedado bastante completo, que puede dar muchos juegos en un género que tanto nos gusta, como es la fantasía épica, pero al que he querido añadir, pues eso, diferentes tipos de humanos, los más míticos, ¿no? Que a todos nos pueden gustar y que creo que crea un mundo bastante original, como esos bárbaros estilo Conan, vikingos, caballeros del rey Arturo. Entonces, con ese estilo de personajes mezclado en este mundo oscuro, siniestro y plagado de monstruos, pues creo que os puede dar muchos juegos y que lo podéis disfrutar muchísimo. Así que nada, solo daros las gracias como siempre, por estar ahí al otro lado de la pantalla, al otro lado de mis libros, porque sin vosotros nada de mi trabajo, como siempre digo, no tendría sentido. Así que nada, muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición, como digo, a través de redes sociales, Discord, Telegram, estoy siempre ahí al otro lado. Y nada, sigo trabajando en nuevos proyectos, porque no os podéis ni imaginar lo que tengo previsto en los próximos 12 meses, ¿no? 2025 y 2026 van a ser espectaculares y si seguís ahí al otro lado estoy seguro de que no os va a defraudar, porque es que no os podéis ni imaginar las cosas en las que estoy trabajando. Así que nada, sigo en ello y de nuevo muchísimas gracias y un abrazo a todos.